Mire, nosotros sabemos bien que el tema del padre Maciel es un tema delicado, es un tema que reconocemos como tal. Vamos a conversar un rato y le quiero agradecer mucho a José Barba. Gracias, José, que estás con nosotros. Es un gusto tener la oportunidad de volver a estar contigo. Gracias a ustedes. Alberto, a ti, además, queridos amigos, gracias, Alberto, que estás con nosotros. Es de enorme gusto. Y Fernando González. Con ellos tres, vamos a platicar de aquí a las 10:30, 10:31 por ahí, para ver qué está pasando. Yo diría, todos sabemos del caso José, planteemos el asunto primero de esta manera. Efectivamente hay una intención del Vaticano o de instancias del Vaticano de el caso concreto del padre Maciel, ¿abrirlo o no? El mundo de las intenciones es más difícil de juzgar. El mundo de las declaraciones es más fácil de interpretar. Lo que nosotros tenemos es una declaración a partir del día 2 de diciembre a través de nuestra abogada, la doctora Martha Wegen, en la que nos indica que questa volta va sul serio, esta vez va en serio. La declaración nos indica que deberíamos confiar enteramente. Es decir, a partir de diciembre se anunció y este mismo mes, que todavía no termina, fue el tiempo del 2 al 10 en que se llevó a cabo la investigación de la visitación apostólica, tanto en Nueva York como en la Ciudad de México, con participación de personas de los Estados Unidos y de México en un número mucho mayor de los 8 locos que inicialmente la gente señalaba, y esta investigación puede continuar en España y en Irlanda, y es posible que en otros lugares. De los 8 locos, ¿cuántos locos habrá más? Fácilmente el número de testimonios podría haber sido 3 veces. 3 veces. Sí, es decir, en esta ocasión fácilmente fueron 20 personas. Alberto, a ti todos recordamos muchísimo en aquella ocasión que tuvimos la oportunidad con Carmen de hacer el programa de Círculo Rojo, aquella conversación, tú en Chicago vía telefónica, fue muy fuerte, fue muy fuerte. Al paso del tiempo tu vida ha tomado un nuevo derrotero, un nuevo giro, y te preguntaría, ¿qué podría significar la apertura de este asunto? ¿Qué puede significar, además de la vida de estos hombres, qué puede significar en el mundo, incluso de la propia Iglesia Católica? Pues yo diría, Javier, después de lo que me tocó vivir, particularmente en relación con el cardenal Ratzinger, ¿verdad? Porque fue tu servidor el que envió una carta a través de el obispo Carlos Talavera, narrándole mi testimonio de haberme encontrado con el padre Juan Manuel Fernández Amenábar, y haber escuchado esas palabras a través de Monseñor Talavera, en donde el cardenal mencionaba que no era prudente abrir el caso porque el padre Maciel era una persona muy querida del Papa y que había hecho mucho bien a la Iglesia. Para mí ese momento fue muy duro, sumamente duro, difícil. Y luego con lo que estaba pasando en los Estados Unidos, pues fue donde yo ya encontré una especie de fondo en la experiencia personal. Este momento de la reapertura del caso, yo quisiera, digamos, leerla en 2 posibles sentidos. Uno es, se reabre el caso para salvar la figura del Papa, porque con esto el Papa en vida de alguna manera permite que se reabra el caso, y en ese sentido el tema de un Papa que muere con un tema tan delicado pendiente hubiera sido muy delicado. Y también el cardenal Ratzinger entra al cónclave abriendo el caso, es decir, no entró papable con un caso que no quería él abrir en esas circunstancias. Yo creo que hubiera sido un golpe muy fuerte para su trayectoria. Entonces, en ese sentido, digamos, se ha logrado salvar las personas claves, y en ese sentido también, tal vez históricamente hablando, la institución, es decir, tarde pero se abrió el asunto, ¿verdad? Ahora, el gran problema es que eso puede quedarse en las formas, puede quedarse en la imagen de una apertura que después no lleve a ninguna consecuencia real en materia de justicia. Entonces, mi expectativa es, si esto se queda solo en este, digamos, mensaje de que el caso se abre, pero no se da un procedimiento real en materia jurídica a la investigación que ya se empezó, porque ese es otro paso que se dio, hay que reconocerlo y me parece excelente. Yo también di mi testimonio, yo también firmé un documento bajo juramento después de besar la cruz de Cristo. Y si este procedimiento conduce, como nos mencionaba
el promotor de justicia, a una sugerencia de su parte de que se lleve a cabo un juicio. Es decir, como tú lo mencionabas, la posibilidad de dirimir precisamente todas las cuestiones que están en torno a esta realidad que nos ha hecho tanto daño, digamos así. Entonces ya se daría otro paso muy importante. Claro. Pero el último paso es el de una posible sentencia en torno a la verdad, que camine al reconocimiento de la verdad, a la petición de perdón pública y a la reconciliación, Javier, que eso fue exactamente lo que empecé a buscar desde el primer día que me encontré con Juan Manuel en mi camino. Lo recuerdo. A ver, perdón, antes de ir contigo, Fernando, utilicé una palabra, Alberto José, pues una palabra muy grata, ¿no? Reconciliar, ¿no? En la etapa final. Bueno, es muy de la bonomía natural de Alberto Atié. Además, no debemos olvidar sus hábitos pastorales sinceros que ha tenido y que no ha dejado con la renuncia al ministerio. Es lo deseable en todo sentido, en cualquier aspecto de la vida humana. Pero yo siento que en medio de todo hay demasiado ejercicio de prudencia humana. Lo que acaba de mencionar Alberto Atié con respecto a las posibles razones para que se iniciara la supuesta reapertura del caso y que la gente entienda reapertura porque esto inició hace un puente de 50 años, nada menos. Entonces, si realmente fue por convicción, podemos pensar si fue por justicia, como tiene derecho tanto el acusado, en cualquier derecho de una nación verdaderamente digna, como las víctimas, ¿por qué no se hizo tiempo antes? Es decir, desde que presentamos nosotros el caso en octubre del 98, pasaron casi 7 años. ¿Por qué no se hizo? ¿Por qué se hizo precisamente al final, cuando ya el Santo Padre estaba en condiciones muy graves, cuando nosotros habíamos escrito una carta en polaco para entregársela a su secretario desde el 11 de noviembre del 2002, estaban informados. Un original de esto se entregó al subsecretario antiguo del cardenal Ratzinger, ahora Papa, y tenía que estar informado además. Y la intención nuestra era exonerar al Santo Padre de futuras acusaciones de periodistas y sobre todo de historiadores. Bien, los historiadores van a tener que decir que en los últimos días en los cuales el Santo Padre no podía dar cuenta de sí mismo, sin embargo, se echó en marcha esto. Y que lo echó el director del dicasterio, el cardenal Ratzinger. Pero como dice Alberto, el cardenal Ratzinger estaba con un pie en el estribo del cónclave. Entonces la pregunta que nosotros nos podemos hacer es, ¿hasta dónde ha habido una verdadera convicción, un anhelo de justicia, un anhelo de reconciliación y hasta dónde está por medio la simple prudencia humana? Es doloroso decirlo, porque la persona que antes estaba de este lado del río, ahora está del otro y se llama Benedicto XVI. Fernando, digamos, cuando uno identifica en la etapa previa y quizás previo al cónclave que dio origen a Juan Pablo II, uno veía a un papa con ciertas características y desplegó otra personalidad, ¿no? No muy diferente, pero sí en algunos aspectos diferente. ¿Podríamos estar ante ese fenómeno en el caso de Benedicto XVI y que esto fuera uno de estos puntos iniciales, más allá de los intereses que hay, que están claros y evidentes, que Ratzinger esté buscando una actitud incluso nueva en relación a un caso como este, que es tan delicado y tan cercano y que además trasciende, porque me da la impresión de que si trasciende en México podrían trascender muchos otros asuntos para América Latina con el peso del catolicismo mexicano y brasileño, ¿no? Pues claro, siempre hay la posibilidad de que nunca lo anterior explica totalmente lo posterior. Y siempre en el caso de la Iglesia Católica, cuando menos a corto plazo, está el caso de Juan XXIII, ¿no? De cómo despliega lo que desplegó a partir del concilio. Entonces siempre hay que dar el beneficio de la duda en una situación así. Sin embargo, creo que hay que tomar en cuenta también el peso previo. Cuando Ratzinger dice, el Papa Juan Pablo II es muy amigo del Papa Juan Pablo y no es prudente decírselo, es poner al anterior Papa como alguien que no puede soportar una verdad de eso, cuando ese mismo Papa tuvo que afrontar situaciones con un amigo polaco y tuvo que afrontar a una regañadientes lo que se le vino con los obispos americanos, el cardenal Lowe.
Entonces tuvo que afrontar eso. ¿Por qué ese papa no podría soportar lo de Marcial Maciel? Esa es una cosa que queda como una incógnita. O sea, la frase de Ratzinger queda como una incógnita. Y está todo este asunto político de por qué se lanza la situación. Hay que recordar que cuando menos 3 papas sabían del caso Marcial Maciel. En 1950, el futuro papa Paulo VI, Giovanni Battista Montini, recibe el primer escrito de un miembro de la Compañía de Jesús, de comillas, anunciando las características ya en aquel tiempo del caso Maciel. En aquel tiempo se le señala simplemente que había sido capaz de suplantar la firma de la Cancillería del cardenal Spellman, el amigo más cercano y personal de Pío XII. Y Marcial Maciel va y se confiesa con el rector de la Universidad de Comillas para neutralizarlo, diciéndole, sí lo hice, pero se lo confieso y por lo tanto no lo va a poder decir. Y se lo dice al otro padre jesuita, pero no bajo secreto de confesión, y este padre jesuita lo manda a la Sagrada Congregación de Religiosos diciendo, este es Marcial Maciel. Y ese 20 años después, 16 años después más o menos, va a ser Paulo VI. Ya tenían una pista. Esto que pasó con Juan Pablo II es muy serio porque el Papa no puede soportar. ¿Por qué no podría soportar? Y tercero, ahora está en sus manos llevar adelante el caso. Tiene todas las oportunidades. El pasado no determina radicalmente el presente ni el futuro, claro, pero sí hay un peso muy fuerte. Hemos, como ustedes lo saben, buscado a los legionarios y ellos han optado por no hablar de este asunto. Ellos lo han hecho a través de desplegados y lo hacen también a través de su página de internet, y yo quisiera presentarla, a ver si hay manera de que nos la pongan en pantalla, lo que se ha dicho recientemente sobre este caso. A ver si la podemos ver ahorita o nos esperamos. Bueno, es información verdadera sobre la Legión de Cristo, que es el documento que ellos han presentado. Ellos tienen en su página de internet, dentro de su link, respuesta a la información negativa. Es un comunicado fechado el 23 de abril de este año. Reiteran que las acusaciones contra el sacerdote Marcial Maciel son falsas y que todas las evidencias lo demuestran. Los legionarios de Cristo se refieren también, ellos plantean a lo que llaman la supuesta apertura, ¿no? La supuesta apertura del caso. Y es, digamos, no camina, pues algunos medios de comunicación se afirma que la Congregación para la Doctrina de la Fe está investigando estas acusaciones. Ni el padre Maciel ni los legionarios han sido contactados al respecto, pero hay que recordar que una investigación anterior, muy exhaustiva, ya ha demostrado su inocencia. Esto es, antes, muy brevemente nos va a decir unas cuantas cosas José, para irnos a la pausa final. Esto es lo más que nosotros hemos podido encontrar en este momento en la búsqueda de escuchar estas dos partes, ¿no? De esto, ¿qué nos dices, José? En primer lugar, es que es una página muy suya y con todos los atributos que normalmente ellos llevan con respecto a la manipulación del silencio y a un descarado uso de la mentira. Nosotros sabemos perfectamente, por ejemplo, que no solamente el padre Marcial Maciel sabe, ha sido avisado, y que lo más probable es que haya sido depuesto de su cargo, como es normal en cualquier investigación de este tipo, y no que él haya sido reelegido y por virtud haya renunciado en sangre más joven. No, sabemos perfectamente que el padre Maciel incluso tuvo el privilegio de ser interrogado antes que nosotros, porque eso se puede hacer en cualquier investigación previa, y que está informado y que parte de su defensa fue que él ya había sido exonerado hace 50 años y repuesto con sus privilegios en su posición anterior. Pero se les olvida una cosa. Vamos a suponer, en el mejor de los casos, que en efecto esto hubiera sido así. Tenemos documentos que conocemos que son falsos, atribuidos, por ejemplo, al cardenal Mícara, un documento que el cardenal Mícara presenta en el año 58, durante el interregno, muy pocos días después, haciendo referencia muy pocos días después a un documento que se le ha dado, en el momento en que canónicamente eso era imposible. Y escribe esto después, en febrero del año siguiente. Pero
según el derecho, si una persona, aun siendo exonerada y repuesta en su cargo, vuelve a delinquir, como en efecto hay testimonios posteriores, más graves si cabe que algunos de los presentados anteriores que han sido presentados recientemente, esa persona no puede de ninguna manera decir yo estoy exonerado porque hace 50 años dijeron que yo era inocente. Tenemos cartas que ha presentado, una por ejemplo atribuida al que fue médico del Papa Pío XII, Ricardo Galeazzi Lisi, que él fue expulsado de por vida, él y sus descendientes, por el Papa Juan XXIII, que no podían ni podrán jamás pisar el Vaticano por lo que hizo el médico Galeazzi Lisi, tomando fotografías en el hecho de muerte del Papa. Este hombre fue el que le dio una de las 3 cartas, junto con el doctor Corelli, junto con el doctor Gambini, de exoneración al padre Maciel del uso de las drogas. Nunca pensaron que esto iba a caer en manos nuestras. Y una de las personas que lo exonera y dice que es decente es nada menos que el mismo hombre que vendió las fotografías del Santo Padre al Parimatch en el año 58. Eso por una parte. Esa insistencia... Déjame más para ir a la pausa, porque tenemos obligadamente, además, con el compromiso que tenemos con nuestros anunciantes. Nos han obsequiado 2 minutitos. Muy rápidamente, Fernando, para que cada uno de ustedes nos diga algo en esto, que nuestro interés es que al saber que había la posibilidad de que el caso se abriera, los hemos convocado para que nos digan estos pormenores que hemos estado escuchando. Adelante, Fernando. Nomás una cosa muy rápida. Una tercera punto de la apertura del caso Maciel es que si llega, en el caso que llegara a hacerse justicia, el asunto es que es algo de lo más doloroso, en el sentido de que cuestionar al fundador de una institución como pederasta es minar desde dentro el corazón de la institución. Y eso es una de las resistencias máximas a hacer justicia en este caso. Otro punto muy rápidamente sería que cuando menos este caso puede llevar a neutralizar la futura beatificación de Marcial Maciel. Y eso, dentro de la bolsa de valores de las órdenes religiosas, de cuál de los fundadores está beatificado, en este caso José María de Escrivá, que es la orden con la que más compite, sería un golpe mortal también. Muy bien, muy brevemente, José. Yo diría a las personas que insisten en que están diciendo la verdad y que la poseen toda, que se remitan como cualquier persona civil al denominador común del derecho, que se haga un juicio, tanto eclesiástico como el que parece que se va a llevar, como un juicio civil con sus ribetes penales. Y yo dirigiría estas palabras hasta donde soy capaz, con humildad, a mis antiguos compañeros de la Legión de Cristo, para que pensando en el denominador común que tenemos, que es Cristo y la esperanza de una salvación por medio de la